Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos pueden orar conmigo? ¿Podemos hablar con Dios? Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana damos gracias a tu nombre. Alabamos e invocamos el nombre del que vive y reina para siempre. Señor, gracias porque hoy nos has permitido a todos nosotros venir a este lugar que es casa de Dios, que es tierra de bendición. Gracias, Señor, porque el día que tuviste a bien crear esta tierra, dijiste: voy a crear un lugar en la tierra llamado Cabo San Lucas, donde un día se levantará una iglesia que alabará e invocará mi nombre. Habrá una congregación que será luz y que será sal en esta ciudad, para que toda lengua, toda nación y toda persona que pise esta tierra tenga que decir: en esa ciudad habita la gloria de Dios. Porque donde haya un remanente como este, el nombre del Señor será exaltado. Porque donde haya una persona que invoque el nombre del Señor, que doblegue su corazón, que lo rinda ante los pies de Jesús, la gloria del Señor estará en esa ciudad. Señor, y al venir a esta tierra, también lo dije con mi voz: Señor, bendice esta ciudad, no por mi presencia, bendícela porque hay un pueblo que te ama. Bendícela porque hay gente que invoca tu nombre. Bendícela porque a pesar de la inmoralidad que ha llegado a través de extranjeros a esta ciudad, del peligro que muchas veces quiere amenazarnos, tú has dicho: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en esta ciudad habita la gloria de Dios. Bendice tu palabra, Señor. Úngela con poder. Y de conformidad a lo que has enseñado a mi corazón, también háblale a la iglesia. Y lo que has puesto en mi corazón, vuelve a renovarlo. Vuelve a colocar el sentir, la llama de tu espíritu ardiendo en nuestro corazón, para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. No la mía, no lo que yo quiera, lo que tú quieras hacer para la iglesia de Dios en México, en Cabo San Lucas. Para que toda persona aquí presente confiese que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque para mí es un honor estar en este lugar. Me bendicen tus hijos, bendito Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguridad para avanzar. Estaba pensando en el año 2013, cuando mi hijo menor, Josué David, estaba aprendiendo a caminar. Yo me reía con mi esposa y le decía a ella: Josué David en este momento tiene el caminado del borracho. Y usted se preguntará: ¿y cuál es el caminado del borracho? Los borrachos tienen que estar sosteniéndose de las paredes, porque de lo contrario se caen. Y él tenía que agarrarse para poder caminar y para que sus piernas, que apenas estaban tomando fuerza, pudieran sostenerse. Y poco a poco, después de golpes y darse porrazos allí en el piso, empezó a tomar fuerza en esas piernecitas, empezó a tomar confianza y empezó a caminar, al punto que ya él salía corriendo a los brazos de mi esposa o salía corriendo a los brazos míos. Y entonces nos dábamos cuenta
que aquella pequeña personita que nació de 2100 gramos, que yo ni siquiera me atrevía a tocar porque me daba miedo, Dios lo estaba transformando en una persona que podía caminar por sí misma. Y aquello me enseñaba una gran lección. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, cuando empezamos a caminar bajo su voluntad, aunque al principio se caiga, aunque al principio se golpee, aunque al principio tenga dificultades, el Señor enderezará tus piernas, le dará fuerza a tus brazos y te dirá: te enseñaré a caminar para que veas mi gloria todos los días en ti. Porque el Señor te ama. Y estaba pensando en Moisés, este hombre que había nacido en Egipto. Por su sangre corría la sangre del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Era un hombre que llevaba la estirpe del pueblo de Dios, pero había nacido en Egipto. Se había criado como egipcio, había aprendido en la Universidad de Egipto. Y como la hija del faraón no podía dar hijos, entonces el posible candidato para ser el nuevo faraón de Egipto, ¿saben quién era? Moisés. Y Moisés creció los primeros 40 años de su vida en Egipto. Fue preparado en la milicia, fue preparado en la mejor universidad, fue preparado para convertirse en un faraón. Él creía que tenía el poder porque ya era un militar. Pero un día, cuando vio que a un hermano hebreo lo estaba golpeando un egipcio, él fue y mató al egipcio y dijo: he hecho justicia porque Dios está conmigo. Pero al día siguiente, cuando intentó mediar entre dos hermanos de ellos, uno de ellos le dijo: ¿y acaso vienes ahora a intervenir para matarnos? Y el faraón se enteró y Faraón tuvo que huir. Moisés tuvo que huir. Y esto me ponía a pensar una cosa. Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios en nuestros propósitos, cuando creemos que actuamos en el corazón de Dios, cuando tomamos la acción por nuestras propias manos, el Señor nos respalda lo que nosotros hacemos. Y entonces me preguntaba: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la gloria de Dios? Entonces descubrí que el secreto está cuando una vida depende de la presencia del Señor todos los días. Yo me sorprendo todos los días que mi mamá, yo no sé por qué me mira todavía como un chiquito. Bueno, si es por estatura, pues siempre me va a ver así. No tengo remedio. Pero todavía con 43 años mi mamá me dice, y cuando me levanto: ¿y ya oraste? Madre, claro que sí. Pero es que yo quiero saber si de verdad estás en comunión con el Señor. Y he descubierto con mi madre que no hay cosa más hermosa que cuando una persona se levanta, vaya al altar, doble sus rodillas, doblegue el espíritu y esté en comunión con el Padre, porque estar en comunión con Él es atraer la bendición sobre tu vida. Y aunque parezca un cuento de otra época, para que a ti te vaya bien en todo lo que hagas, necesitas atraer la gloria de Dios sobre tu vida, porque entonces Dios se glorificará en ti. Y descubrí algo más importante: es que mientras nosotros no salgamos de nuestra zona de conformidad, Dios no obrará en tu vida. Antes de compartir unos principios en tu vida, quiero decirles algo que sucedió, pastor, en mi vida con este mensaje. Fue el año pasado. Estaba pensando en la visión que queríamos para la iglesia Cristo Viene en el año 2017. Y entonces me puse a pensar en los músicos. Bueno, no los de aquí, no los conozco. Me puse a pensar en mis músicos y me di cuenta que había algunos que necesitaban un compromiso más con Dios. Algunos estaban ministrando en su propia naturaleza. Parece que no había fluidez, parece que la presencia no salía. Y entendí que ellos necesitaban de Dios. Me puse a mirar en el ministerio de mujeres y me di cuenta que es un ministerio creciente, pero también encontré algunos detalles que necesitaban para estar en la presencia con Dios. Los caballeros, me di cuenta que salvo su reunión los domingos en la noche,
Durante la semana no tenían otra cosa que hacer. Y noté que estaban más preocupados por ello, por el concurso de Biblia que hacen en el servicio, que en otra cosa. Y dije, aquí hay mucho que cambiar. Hay muchas cosas que mejorar. Y me metí en 21 días de ayuno. Y recuerdo que el primer día de ayuno empecé a notar todo lo que quería cambiar. Y algo vino a mi corazón en medio del ayuno. Algo empezó a redarguirme y me decía, ¿quieres ver a la iglesia cambiada? Y yo decía, sí. ¿Quieres ver a la iglesia renovada? Sí. ¿Quieres ver a los músicos transformados por mi gloria? Sí. ¿Quieres ver a los caballeros activos sirviendo al Señor? Y yo decía, sí. Y entonces aquello me dijo, si eso quieres, empieza por ti mismo. Tú eres el que tienes que cambiar. Y aquello habló a mi corazón y me enseñó, si nosotros como hombres de Dios, si usted como mujer de Dios no pone la primera piedra para que Dios transforme su vida, no sucederá nada a tu alrededor. Pero si estás preparado y estás dispuesto para que el Señor te use, si quieres ver a esta ciudad cambiada, si quieres ver la gloria de Dios en Cabo San Lucas, empieza por ti mismo, dale el honor a Dios, doblega tu corazón y el Espíritu Santo descenderá sobre esta ciudad y verás que Dios se moverá con poder. Y quiero enseñarte lo que aprendió Moisés después de 40 años de vivir en Egipto. Moisés pasó 40 años en Egipto. Los siguientes 40 años los pasó en el desierto. Y sus últimos 40 años los pasó guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. No estoy diciendo que usted vaya a vivir 120 años, ojalá. Y que llegue con buena fuerza y que hasta el último día de su vida se pueda comer unas entomatadas de queso. Ya estoy aprendiendo, Pero quiero que vayan conmigo a mirar lo que el Señor hizo a través de Moisés. Y toda persona que quiera seguridad para avanzar, escúcheme bien, toda persona que quiera seguridad para avanzar en el Señor, lo primero que necesita es pasar por el desierto. Dígale que está a su lado, pasar por el desierto. El primer versículo dice que apacentando Moisés las ovejas, estaba caminando a través del desierto. Cuando usted empieza a mirar la historia de Moisés, se da cuenta que el desierto en el creyente es el proceso de formación. El desierto que tú vives, el desierto que vayas a experimentar, será tu proceso donde Dios pulirá tu vida y te enseñará a depender de Él. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil depender de Dios cuando hay recursos. Es muy fácil depender de Dios cuando toda tu familia está unida. Es muy fácil depender de Dios cuando todo te sale bien. Pero cuando el Señor te pasa por el desierto, donde vienen las pruebas, donde viene el tiempo de tu pulimiento, donde empiezas a ver que todo a tu alrededor no funciona, es el tiempo donde el Señor está preparando tu corazón para transformarte, para cambiarte. Veo una iglesia muy linda aquí, pero será una iglesia que vivirá la presencia de Dios cuando hayamos aprendido a caminar a través del desierto de la mano con Dios. Yo no sé cómo esté su tiempo con Dios, no sé cómo esté su tiempo en accionar con Dios, pero yo creo que Dios nos va a pasar por ese desierto para que veamos su gloria. Ningún creyente en esta mañana aquí verá la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podemos traspasar fronteras en esta ciudad para ganar a este pueblo para el Señor si primero no estamos en un tiempo en el desierto a solas con Dios. Y hubo hombres de Dios en la Biblia que pasaron por ese tiempo también para ser probados por Dios. Porque antes de la bendición de Elías, para poder degollar a los sacerdotes de Acera, y de Baal, ¿sabe qué tuvo que hacer el Señor? Decirle a Elías: vete al arroyo de Querit, porque en ese lugar verás mi gloria, verás mi provisión y yo estaré contigo. Cuando el rey Saúl perseguía al rey David, al futuro rey David, el rey David tuvo que esconderse en la cueva de Adulán. Y cuando tuvo en sus manos la posibilidad de quitarle la vida,
y su escudero le decía: mátalo, rey, y empieza a gobernar desde ahora, él le dijo: yo no puedo quitarle la vida al ungido del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si Él lo puso, Él lo quita. Yo me someto. Y descubrí una cosa: que para que usted pase por su desierto, tendrá que ser tratado en la obediencia. Hoy en día, y lo digo por mi iglesia, a muchos les gusta el altar, a muchos les gusta danzar, a muchos les gusta estar en puestos de privilegio, pero a muchos o a muy pocos les gusta servir. Y antes que ser pasados a tiempos de bendición y a tiempos de gloria, el Señor necesita pasarnos a servir. Alguna vez leí el libro Adoremos de Marcos Witt, que es un paisano de ustedes, ¿ah? Y él decía que un pastor se lo llevó a San Antonio, Phoenix, a San Antonio, Texas, a pastorear. Y dice que le había llamado para que ministrara en el servicio, en la adoración, en el servicio de inglés. Pero que mucho tiempo después que esto sucedió, lo había preparado antes lavando los baños. Y dice Marcos Witt en su libro que mientras él estaba en ese proceso, lavando baños, gente que se orinaba, gente que se vomitaba, gente que regaba los baños, y él empezó a luchar contra Dios y a decirle: ¿por qué me permites este lugar? Si yo no fui llamado para lavar baños, yo fui llamado para cantar. Él dice en su libro que el Señor le habló a su corazón y le dijo: si no estás preparado para servir desde abajo, nunca podrás llegar a la cabeza. Antes de que el Señor te ponga en corona de honra, antes que el Señor te convierta en un líder, en el próximo Moisés, Dios tendrá que probar tu carácter. El Señor tendrá que tratar con tu corazón para llevarte a la cima. Porque antes que tu corazón se pueda enorgullecer, el Señor tiene que enseñarte a ser un siervo útil que ame y bendiga su presencia. En segundo lugar, los que quieran seguridad para avanzar necesitan llegar al Sinaí. Dígale que está a su lado: llegar al Sinaí. Dice la parte final del versículo 1: y llegó hasta el monte Horeb, que también se conoce como el Sinaí, que es el monte de Dios. Ese era el lugar donde Moisés podía descubrir el secreto con Dios. Pero estar en el Sinaí también era el lugar donde Moisés podía descubrir todo su corazón delante de Dios. Y entendí algo muy importante: que en el secreto con Dios, que en el lugar secreto con Dios, es cuando usted puede descubrir su corazón delante del Señor y usted puede ser lo más sincero posible. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre está atento a escuchar la voz del pueblo que le ama. Dios está atento a escuchar tu corazón. Y en el monte de Dios, Moisés descubriría su llamado. Moisés descubriría en el secreto con Dios para qué cosa estaba llamado, hacia dónde lo quería llevar Dios. Porque la mente de Moisés hasta ese momento parecía la de un egipcio, porque no había sacrificado su corazón para agradar al Señor. Yo quiero decirle algo, iglesia. Si queremos honrar al Señor, si queremos ser vasos útiles, tendremos que aprender a dejar todo aquello que nos impida agradar al Señor. Una joven en la iglesia luchaba por agradar al Señor. Se convirtió al Señor, le entregó su corazón, una voz preciosa, una estupenda maestra de niños, muy buena para aconsejar a los jóvenes, pero había hecho algo que estaba lejos de agradar a Dios. Había establecido una relación de noviazgo con un joven no cristiano. ¿Usted sabe lo que significa establecer un vínculo con una persona que no tiene temor de Dios? Es tomar la honra que Dios ha puesto en tu vida, es tomar el gozo y la bendición que el Señor ha puesto en tu corazón para que los cerdos puedan pisotear lo que el Señor te ha dado. ¿Me hago entender? Si nosotros somos instrumento de bendición, si somos instrumentos útiles en manos del Señor, nuestra vida tiene que caminar
a la orden de lo que el Señor nos indique. Nuestra fe tiene que caminar todos los días sin que nada ni nadie interrumpa lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Si el Señor te llamó para ser servidor de su reino, no vayas a regar lo que Él ha puesto en tu vida, porque la unción viene de lo alto. En alguna ocasión, un hombre llamado Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación en el siglo XVIII, era un hombre brillante, un hombre que predicaba con fluidez. La gente lo valoraba, la gente lo quería. Tenía relación con la gente que estaba en eminencia, con el liderazgo de la nación, a tal punto que a él le llegaron a ofrecer ser candidato para primer ministro de Inglaterra. Pero antes que él pudiera escuchar aquella aceptación o aquella invitación, él le habló a quienes le hicieron la propuesta y les dijo: si Dios me ha llamado a ser servidor de su reino, yo no puedo rebajarme a ser primer ministro de Inglaterra. Oh, bendito Dios. Y yo entendí una cosa, que cuando Dios te tomó del pecado, cuando Dios te sacó de la maldad, cuando el Señor restauró tu matrimonio que estaba a punto de perderse, cuando el Señor te rescató de la muerte donde estabas próximamente a morir, el Señor te dijo: si te saqué de allá es porque te voy a llevar a algo mejor, donde tú serás testigo de mi gloria y de mi poder. No te llamé para que estés abajo, te llamé para que estés a la cabeza. Llegar al Sinaí es encontrarse cara a cara con Dios. En tercer lugar, versículo 2. Quienes quieran seguridad para avanzar necesitan ver la presencia de Dios. Versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Han escuchado ustedes el Salmo 34:7 que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? También dice que Jacob luchó con el ángel para que el Señor le diera una bendición. Muchos eruditos bíblicos han llegado a decir que el ángel de Jehová es la presencia viva del Señor Jesucristo. El Señor le hablaba a Moisés a través de la zarza. Y me preguntaba delante de ustedes: ¿quieren avanzar con seguridad? ¿Quieren avanzar para ver la gloria de Dios? Necesitamos tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos un pueblo que vuelva a sus bases, que vuelva su corazón al temor de Dios. ¿Sabe qué? Tengo 2 hijos. Tengo uno de 10 años, Jonathan Felipe, y les decía que tengo a Josué David de 4 años. Y en el tiempo me di cuenta que los hijos en esta época que vivimos aprenden mucho más que en la época en que yo crecí. Yo no sé si ustedes han escuchado unas canciones famosas de precisamente un hombre mexicano que se llama Manuel Bonilla. Pues a mí me colocaban las canciones de Manuel Bonilla mis papás, y yo escuchaba la canción que decía que los pajarillos cantan, y uno trataba de imaginarse o salía y miraba los pajaritos en aquel tiempo. Pues hoy en día usted mira la internet, le pone los CDs a sus hijos, le pone una tablet, le busca las historias bíblicas y se da cuenta que hay una base para formar el corazón de sus hijos en la presencia de Dios. Y usted tiene que enseñarlo todos los días. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todos los días le digo a mis hijos: busquen el rostro del Señor. Mucho más con Jonathan, que está grande. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Que el día que yo no le digo que lea la Biblia, ese día se le olvida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y eso es una lucha todos los días enseñándole que entre en la comunión con Dios, que entre en la presencia con Dios. Y es un tiempo de tomar acciones. A veces él
me protesta y me dice: ¿y por qué otros niños hacen aquello? ¿Y por qué otros ven esos programas? Es que ellos no tienen el temor de Dios, y usted no es cualquier persona. Usted es un siervo de Dios que estoy formando para que lleve la gloria de Dios en tercera generación. En mi edad, yo también me rebelé. Recuerdo que a los 14 años yo lancé una expresión y dije: cuando cumpla la mayoría de edad, me salgo de los caminos del Señor. ¿Quiere que le diga una cosa? Es que en mi época era bien duro. Y bueno, y los que han sido cristianos de hace más de 20 años, saben lo que implicaba aquello. Y ser hijo de pastor, mucho más. Cualquier cosa que pasaba, y es el hijo del pastor. Vamos a tal actividad, pero mire que está el hijo del pastor. Y parecía como que todo el mundo andaba pendiente de lo que uno hacía. Y de repente, en cada amanecer, los cuentos de los hijos de los pastores afloraban en la boca de mis padres. Cuando ya escuchamos: ¿sabe que me dijeron algo usted? Pero quiere que le diga algo, mi querido hermano. A pesar de todas las luchas, cuando yo cumplí 18 años, estaba viviendo el momento más precioso de mi vida con el Señor. Había terminado el bachillerato, o ¿cómo le dicen aquí? La prepa. Y yo soñaba con ser periodista. Yo me imaginaba en Caracol, en RCN, haga de cuenta, Azteca TV, el canal de las estrellas, Cabo San Lucas TV. No, eso no existe, ¿verdad? Yo me imaginaba así. Mi hermano y yo terminamos juntos la prepa. Y al día siguiente de haber terminado, mis padres nos sentaron. Ellos nos llevaron a nuestra habitación y nos sentaron y nos dijeron: tu hermano Joel acaba de graduarse contigo, sacó las mejores pruebas del estado en la ciudad y quiere ser médico, y tú quieres ser periodista. Y valoramos eso. Pero cuando ustedes estaban en el vientre de la mamá, nosotros oramos por ustedes, no para que fueran periodistas, no para que fueran médicos, sino para que fueran siervos del Señor. Por lo tanto, les pedimos hoy de todo corazón que consideren ser siervos de Dios. Cuando ellos terminaron de hablar, mire hermano, parecía como que uno de esos beisbolistas de los tomateros de Culiacán me hubiera dado un batazo en la cabeza. Yo no sé si los tomateros son ¿de dónde son? ¿De Culiacán? Ya voy aprendiendo. Me hubiera dado un batazo en la cabeza. Yo salí de aquel lugar desesperado y decía: pero ¿cómo? ¿Por qué? Yo quiero ser periodista. Yo quiero estar en un buen canal donde yo le pueda mandar información y saludos todos los días a mi madre. ¿Por qué esto ahora? Y habían pasado 2 horas y la mente empezó a zumbar y a moverse, y algo empezó a moverse en mi corazón, y algo me decía: ve y habla con tus papás, cítalos a ellos y habla con ellos. Los cité al cuarto, mi hermano estaba en otro lado, hablé con ellos, yo les dije: yo no sé qué fue lo que ustedes hicieron conmigo, no sé qué es lo que ha pasado con estas palabras, pero algo me dice que me tengo que ir a Medellín a estudiar al seminario para prepararme como pastor. Gloria a Dios. Y yo me fui a estudiar allá. Y recuerdo el día del grado, allá en el seminario bíblico. Y todo el mundo estaba contento y yo andaba así como que más o menos. Porque yo nada más me ocurrió una cosa: cuando vayas a Sincelejo tienes que ser pastor. Cuando llegues a Sincelejo te van a exprimir todo lo que te exprimieron de oveja, ahora te lo van a exprimir como pastor. Y yo temblaba literalmente y me daba miedo. Y recuerdo el día que llegué a Sincelejo, me temblaban las piernas, yo tenía un temor. Y al mes y medio de estar en Sincelejo, mi padre, que es el pastor, convocó a una reunión. En ese momento eran más o menos como unas 130 personas que hacían parte de la iglesia. Y mi padre formuló una pregunta: ¿les gustaría que Eliasib Cotera, que está recién llegado del seminario, sea pastor en Cristo Viene? ¿Sí o no? Yo estaba en otro lugar. Hubo 58 hermanos que levantaron su mano y dijeron: queremos que él sea pastor. Pero hubo 62 que dijeron que no querían. Y sale un joven de la iglesia, amigo mío, y me dice: ay,
si supieras, no te escogieron, no quedaste como pastor. ¿En serio? Y le cuento que yo me fui a mi casa a llorar y a llorar. Y yo dije, ¿te das cuenta, Señor? Yo sabía que me iba a ir mal. Y perdí 4 años donde ahora pudiera estar preparándome para estar como un reportero. Y me llamaron de la ciudad de Cartagena. Llamaron a mi padre. Yo en ese momento no existían los celulares. Al menos no allá en mi tierra. Y llamaron a mi padre y le dijeron, pastor, queremos que su hijo que está recién graduado se venga a pastorear con nosotros. Y llamaron de Montería y llamaron de 4 ciudades más. Habían 7 iglesias que habían llamado para que me fuera a pastorear. Y de esas pocas ocasiones donde el Señor habló a mi corazón, algo dijo a mi vida. Te están llamando de todas partes porque estoy probando tu corazón a ver si corres a la mejor propuesta. Y me reuní con mi papá y le dije, no voy a aceptar ninguna propuesta. Yo no sé qué estoy haciendo. No sé si me estoy equivocando, pero algo me dice que el Señor me está probando porque algo grande va a suceder conmigo en esta iglesia donde usted levantó esta casa para Dios. Y me metí de lleno en oración, en ayuno, empecé a ayunar, empecé a clamar, empecé a trabajar con la iglesia, a enseñarle a la iglesia, a los hermanos, a capacitar en discipulado, a trabajar de lleno con la iglesia. En el mes de mayo, 4 meses después de esto que había sucedido, los hermanos convocaron en secreto a la iglesia, le pidieron el permiso al pastor y llevaron la propuesta otra vez. Les gustaría que el pastor Eliasib o el joven Eliasib trabajara con la iglesia como pastor. En esa ocasión todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué? Porque antes de que el Señor te promocione un tiempo mejor, promocionará y trabajará tu corazón. El Señor trabajará contigo para que algo suceda, porque un corazón altivo el Señor lo va a humillar, pero un corazón que se humilla delante del Señor, Él lo va a exaltar, porque Él quiere corazones sencillos que amen e invoquen su nombre. Bendito Dios. Lo cuarto que noto aquí, y quiero ir cerrando, es que quien quiera seguridad para avanzar necesita acercarse al Señor. Versículo 3, dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. Cuando miraba este pasaje me daba cuenta, y esta es una de las cosas que más me emociona de esto, es que todo aquel que quiera seguridad para avanzar necesita que tenga un fuego del Espíritu Santo en su corazón. Yo me puedo parar aquí a hablarles cualquier clase de cosas y hasta me podrán creer, pero si no hay un fuego del Espíritu Santo en mi corazón, si no hay algo que arde en tu corazón, no podrá moverse la presencia de Dios. Y esta iglesia va a crecer. Y no se le extrañe que usted tenga que romper paredes, y no se le extrañe que tenga que comprar en otros lugares o tenga que moverse a otro lugar cuando el fuego de Dios empiece a moverse más poderosamente en tu corazón. Porque cuando hay una iglesia que le cree al Señor, cuando hay una iglesia que desea que la presencia de Dios viva activamente en su vida, Dios hará cosas poderosas en tu vida. Y quiero ser más claro, cuando ores, enfermos se sanarán. Cuando le hables al perdido, llegarán a los pies de Jesús. No serás tú, será la gloria de Dios en ti. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. No es usted, es lo que Dios hará en ti. Lo quinto que Dios hará para los que quieren seguridad para avanzar es escuchar la voz de Dios. El versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés le respondió, heme aquí. Si tú quieres que la gloria de Dios se active en tu vida, tendrás que vivir lo que vivió Moisés. Aprende a escuchar la voz de Dios. He descubierto a lo largo de los años sirviendo a Dios que Dios va a hablarle a aquellos corazones que se rindan ante su presencia. Dios ha puesto a un hombre aquí a pastorear, traído directamente desde Los Mochis, ¿así es? ¿Ah? Ciudad Obregón, sí, porque allá está mi hermano Osvaldo.
Ciudad Obregón, y le trajo acá. Y me da la impresión de que muchos de ustedes vinieron de otros lugares hasta aquí, ¿ah? ¿Quiénes vienen de otras partes que no son de aquí de Cabo San Lucas? A ver, ¿dónde están los mochis? Bendito Dios. Usted vino a este lugar, aquí a Cabo San Lucas, de pronto pensando, me salió una buena oferta de trabajo, me vine huyendo de mi tierra porque algo me iba a pasar. Me vine por acá porque resulta que un día a mi ciudad llegó una muchacha bien bonita y me dejó impresionado y me tuve que ir detrás de ella. Usted se vino aquí pensando en que iba a tener una buena solvencia económica. Aquí nacieron sus hijos. Usted se vino aquí a Cabo San Lucas pensando en que iba a tener un lugar tranquilo para sus hijos. Alguno de ustedes pensó, me voy a Cabo San Lucas porque allá voy a tener la oportunidad de ver el mar y de recibir esas olas que cambian el clima y que me hacen feliz. Pero lo cierto es que Dios te trajo aquí por cualquiera de esas cosas. Pero Él te dijo, te he traído a Cabo San Lucas para que veas mi gloria, para que en este lugar veas mi presencia. Y te puedo decir con autoridad que tú no eres un miembro de la cola, tú no eres un cristiano más del montón, tú no eres otro más de esta iglesia. Es del reino de reyes y sacerdotes que cambiará la vida de esta ciudad para gloria del Señor Jesús. Ha sido puesto aquí para ser columna en esta iglesia. Y cuando yo veía al siervo, me acordé de lo que Dios hizo con Moisés cuando estaba sentado en la piedra orando para que el Señor pudiera vencer al ejército de Amalek. Moisés levantó sus manos estando de pie y le dijo, mientras tus manos se mantengan arriba, tú vas a poder vencer e Israel vencerá al ejército de Amalek. Pero Moisés tenía más de 80 años y sus manos se cansaron. Hur y Moisés y Aarón vieron lo que estaba sucediendo y dijeron, un momento, así no puede seguir. Le colocaron una piedra y le dijeron, siéntate aquí. Y cuando él se sentó, entonces uno tomó una mano de un lado y la recostó sobre su pecho, y el otro tomó la otra mano y la recostó sobre su pecho. Y aunque a Moisés se le cansaban las manos, tenían que estar acalambradas, nunca dejaron que sus manos bajaran, sino que las mantuvieron arriba. ¿Sabe por qué? Porque los hombres y las mujeres de Dios no van a vencer solos. Necesitarán un ejército que levante las manos del pueblo y de los hombres de Dios para que la gloria de Dios descienda. Atrévete a levantar las manos de los hombres y las mujeres que bendicen tu vida. Y quiero terminar con dos cosas. Lo primero, Dios le dijo a Moisés, quita tus sandalias. Quitar las sandalias para tener seguridad, para avanzar, es quitar todo peso y todo aquello que te hace daño a tu vida. No dejes que nada ni nadie te quite la paz y la comunión para estar en contacto con el Señor. ¿Sabe por qué ustedes han sobrevivido hasta el día de hoy? Porque no han manchado su ropa con este mundo. Porque no han dejado que nada ni nadie le quite la bendición del Señor. Quitarse las sandalias era una señal de que aquel lugar era tierra santa, casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando entré a este lugar, dije esas palabras: la iglesia de Dios es casa de Dios y puerta del cielo. El que venga a este lugar, las almas que vengan a buscar al Señor en este lugar, no entrarán a una edificación muy bonita, que la verdad que si pudiera me la llevara para Cincelejo. Que las personas que entren a esta iglesia sientan que entran a la casa de Dios, sientan que entran a la tierra prometida, sientan que aquí hay un refugio donde pueden abrazar a alguien y sentir el calor de las personas. Que cuando alguien venga al altar llore, que cuando alguien venga a la iglesia se conmueva, que cuando alguien venga aquí sienta que es Dios que le está hablando a su corazón para cambiar su vida a un nuevo tiempo.
Tú no puedes seguir siendo del montón. Recuérdalo, eres instrumento útil en las manos del Señor. De tu puesto te levantará el Señor. Y algunos de ustedes los moverá el Señor a otros lugares. Los mandará a Los Mochis, a Ciudad Obregón, a Culiacán. Ay, que cree que no me conozco las ciudades. Dios usará su poder desde Tijuana hasta Tapachula en Chiapas, desde Veracruz hasta Guerrero en allá Acapulco, desde Reynosa hasta Oaxaca, porque Dios es el dueño de la tierra y Él usa a su pueblo como Él quiere. Cuando Moisés se cubrió el rostro, estaba diciendo: Señor, que seas tú quien me use y que no sea yo. Que seas tú quien hable a través de mí.